evidentemente, esto ha sido una respuesta porque como competidores no pueden sencillamente competir. No es posible, no les preocupa, no les ha interesado, pero además es algo que solucionan formalmente, pero que no forma parte de su realidad económica, porque la realidad económica es otra. Eso se explica en otros documentos. Eso está dentro de la población privilegiada que tiene acceso a los CUC, los grandes empresarios que están vinculados a la administración gubernamental y al propio gobierno, los máximos líderes de él, que están acopiando riqueza y haciendo lo que se les ocurre con eso. Y lo demás es simplemente una cuestión formal para ir pasando el tiempo y mantenerse en el poder. Pero ellos saben perfectamente que no pueden competir con las reglas que rigen a los microempresarios privados. Y por eso es que están haciendo todo esto. Ya ellas salían con un carrito, por poner un ejemplo, salieron un carrito con varios lugares. Después dijeron que no podían estar estacionados en un lugar, en pleno movimiento, las están agotando. Después que no pueden hacerlo en la puerta de su casa, sino dentro de la casa. A lo que usted decía de calzado y de vestuario, simplemente le están buscando los orígenes, de dónde sale. Y además, aquellos casos que pueden justificar por familiares que se lo mandaron del exterior, simplemente entonces le dicen, no, pero estás haciendo competencia con los mismos productos que está haciendo el sector estatal, y también se lo prohíben. Es decir, que los están estimulando, esto todavía y todavía. Creo que eso responde a su pregunta, y esto está generalizado. Sí, ese es el propósito que ellos tienen, porque es como único pueden compensar sin tomarse un gran trabajo y poder estrangular microempresario privado y seguir ellos sobreviviendo con una formalidad. Hay una cuestión que es fundamental para entender las políticas del Estado cubano, y es que el Estado cubano no tiene una estructura de mercado, no tiene una estructura de factibilidad comercial, no tiene creado ningún tipo de estructura de este orden comercial que mueve el mundo capitalista, porque obviamente Cuba no es un mundo capitalista. Entonces, al encontrarse con un sentido de competencia muy cercano a los órdenes establecidos por ellos para vender o comercializar cualquier tipo de producto de este orden, como decía el ingeniero Macé, como decía el licenciado González, no cabe la menor duda de que se ven imposibilitados de poder competir contra un mercado tan positivo, tan fluctuante y tan conveniente para el bolsillo del cubano. Hay que señalar que, si bien es cierto que los mercados cubanos están desabastecidos y tienen una minoritaria asistencia del pueblo nacional o del público nacional, también es necesario señalar que entre las leyes aprobadas para el ejercicio del cuentapropismo o de la microempresa privada en Cuba no existe ninguna regulación para la venta de ropa importada, y por ahí también se están apoyando para impedir que suceda este tipo de comercio. Ahora, hay una cosa que es evidente, y ellos se han dado cuenta: el crecimiento del trabajo por cuenta propia no responde a un orden de insalubridad comercial, responde a un orden de desarrollo manifiesto de la economía cubana. La economía se tiene que desarrollar, y el pueblo cubano necesita un nivel de desarrollo X. Si no lo consigue por la parte gubernamental, lo consigue por la parte o el sector no estatal, y esto es lo que está ocurriendo. Por eso es que hay 436.000 aproximadamente cuentapropistas, según el último dato del periódico Gramma del día de miércoles 2 de octubre. Y no sé si el organismo de prensa internacional tenga alguna pregunta que realizar en cuanto a esto. Esta es la posición del CAP, específicamente hablando en cuanto a esta pregunta. ¿Qué ustedes esperan poder impulsar a partir de su creación, que es muy reciente? ¿Qué esperan que puedan hacer? ¿Con qué piensan jugar, trabajar? ¿De qué manera? No sé. Su pregunta. Sé que tienen unos objetivos ahí, pero bueno. Claro. ¿Cómo llevarlo a la nacionalidad? Claro, entendemos. El CAP no es un instrumento más de los muchos que han existido dentro de la oposición pacífica cubana o dentro de la oposición cívica y política cubana. No, el CAP reúne visajes en sí mismo de institución paralela al Estado. ¿Por qué? Porque contribuye no solo con escritos, con evaluaciones, con informaciones, con análisis, sino también con la puesta en práctica de estos análisis, evaluaciones y medidas. El CAP pretende crear cursos gratuitos para la fomentación y la formulación tanto de los micronegocios como las diferentes aristas de los poderes sociales o de las condiciones sociales en la Cuba actual. Cuba es un país
eminentemente culto. Cuba tiene un per cápita de profesionales superior a Estados Unidos de Norteamérica, que es el vecino más cercano y el mercado que rige los destinos del mundo. Cuba tiene más de 1 millón de profesionales y no obstante eso Cuba tiene el proceso involutivo de carácter económico más acuciante de América Latina y probablemente del planeta. Por una sencilla razón, porque la economía cubana se detuvo en el tiempo, la década de los 50, la década de los 60, no evolucionó más y obviamente los principales renglones de carácter económico y social del país han quedado en el olvido, han quedado desfasados. Cuba es un país eminentemente agrícola, es un país suministrador de productos agrícolas, suministrador de ganadería, suministrador de leche, pero además suministrador de servicios de carácter profesional, debido a esto que hemos señalado, 1 millón de profesionales y demás, y sin embargo no aprovecha ninguno de estos filones. Es por tanto que nosotros hemos visto que esto es una brecha gubernamental abierta recientemente con la creación de la desestratificación de los poderes económicos y por la cual, o en la cual nosotros vamos a insertarnos. De hecho lo estamos haciendo ya. Se puede publicar, es público ya, lo estamos haciendo público, que el CAP tiene cursos preparados para brindar a todo aquel que lo necesite, para que se avale y pueda emprender tanto un micronegocio como la asistencia a una universidad mediante la creación de estos cursos acelerados de matemática, física, química, historia, español. Además tenemos cursos de lenguas también que los vamos a implementar en breve tiempo. También tenemos cursos de contabilidad, finanzas, gestión comercial, marketing, estudios de mercado. Todo esto lo tenemos con profesionales avalados por carreras universitarias estudiadas tanto en la Universidad de La Habana como en la CUJAE y demás universidades del país. Una microempresa es una empresa de carácter microscópico. Es una empresa sobre la cual habría de sustentarse posteriormente una empresa de carácter medio y posteriormente a eso, con el decursar del tiempo y la factibilidad económica demostrada, una gran empresa. Hay que hacer un poquito de historia obligatoria. Los grandes países del mundo o las grandes potencias mundiales surgieron y se desarrollaron sobre la base de la microempresa. Y tenemos que volver a citar, podemos citar Estados Unidos, podemos citar Canadá, podemos citar México, podemos citar Francia, podemos citar la revolución industrial inglesa, pero entre tantos países y entre tantas cuestiones valiosas e importantes, salta a la vista una cosa en particular, que las microempresas de esos países se desarrollaron sobre la base de las necesidades de los pueblos que las tenían. ¿Qué es lo que necesita el pueblo cubano? Una necesidad de calzado. Bueno, la microempresa trabajará obviamente en desarrollar una estructura que le permita saturar o satisfacer las necesidades crecientes de esa sociedad. ¿Qué necesita? Alimentos de carácter rápido, entonces la microempresa se destinará para esto, pero también para las necesidades que tiene propiamente hablando como pueblo, como país. Por ejemplo, el transporte urbano, el desarrollo de la agroindustria, que como bien habíamos señalado anteriormente se había perdido, las tierras ociosas. Hay que señalar que Cuba tiene el 70% de su capacidad agrícola ociosa. No se cultiva las tierras en Cuba. Cuando Cuba llegó a ser el primer país exportador de productos válidos de América Latina. Tenía una estructura agroindustrial impresionante y la perdió. Tenía más de 130 centrales azucareras y el azúcar, cuando comenzó a cotizarse a un precio más que elevado en el mercado mundial, Cuba había desmantelado los centrales. Entonces todo esto contribuye a que nosotros entendamos que es necesario trabajar en las aristas de la microempresa que satisfagan las necesidades acuciantes de la población y que el Estado cubano no puede satisfacer. Sobre esto trabajará el CAP. Trabajará sobre específicamente el desarrollo de la mentalidad de los microempresarios, de las empresas que traigan como consecuencia bienestar para la población cubana y que como consecuencia, y valga la redundancia, también contribuirá a que el país adelante o en la mentalidad de desarrollo, no de carácter capitalista o de carácter socialista, porque son tendencias o se interpretan como tendencias políticas, sino en el desarrollo humanístico que requiere una sociedad cambiante con un mundo moderno como en el que vivimos. Nosotros en estos momentos estamos haciendo gestión de estimulación con cubanoamericanos, con otro factor que permitan algunos recursos para emplear y controlar desde el CAP, emplear y controlar de nuevos microempresarios que acepten algunas condiciones, garantizarle a ellos una ganancia, que le pasen al CAP otras, para nosotros seguir manteniendo e incrementando las microempresas como realidad, nuevas microempresas.
bajo son varias líneas que no queremos ahora plantearlas, pero muchas de ellas tienen que ver cómo legalizar el flujo del exterior hacia acá sin que se meta el Estado cubano. Estamos pensando en familiares. ¿Un fondo para fomentar las microempresas? Sería una inversión. Esa es la intención, pero para invertir directamente ahora, no vamos a ser nosotros los que vamos a operar eso. Particulares. Si nosotros somos el CAT, vamos a ver, y esa es una de las tareas que tiene FLAMUR justamente. FLAMUR tiene la tarea de muestrear potenciales nuevos microempresarios que acepten las condiciones por tratado con el CAT. Ellos no van a ser empresarios individualmente y ser los dueños de todo lo que allí se genere y que se actúe, los recursos y cómo emplearlo así, porque en definitiva se lo vamos a facilitar nosotros, y no nosotros, los empresarios que en definitiva están en disposición de apoyar ese desarrollo de la microempresa en Cuba, nueva microempresa, pero bajo un nuevo enfoque. No en el Estado cubano microempresario con todas estas cosas. Por eso es que esto es fundamental, estos documentos que estamos planteando, que se estabilice ya los impuestos que están pidiendo, porque si no, como mismo están desgraciando a los microempresarios actuales, van a hacerlo con el resto de los que vienen detrás, y eso será una inversión en falso. No nos interesaría que eso fuera así. Por eso es que hay que ir creando todo un andamiaje legal que garantice, marginando al Estado de Estado, haciéndoles ver con otros documentos que se seguirán sacando que en realidad para salir del bache económico en el cual nos encontramos es imprescindible el desarrollo de la microempresa. ¿Qué es lo que falta? Capital. Bien, vamos a buscar cómo puede ir surgiendo ese capital por las vías que sean precisas, y de esa manera, bueno, pues tratar por todos los medios de lograr el escalonamiento que queremos, micro, pequeña y media empresa. Pero bueno, es que todas las cosas tienen obstáculos. El mayor obstáculo es precisamente deshacernos de esta administración que durante 54 años lo único que nos ha traído es penurias, necesidades de desabastecimiento, de todo tipo, hasta espirituales. Es importante entender que debido a las circunstancias que rodean la creación del CAT, el CAT no va a buscar bajo ningún concepto que el Estado tenga ninguna arista, filón o posibilidad de desestabilizar nuestro trabajo por culparnos de violadores de la ley establecida. Eso es lo primero. Los inversionistas extranjeros que deseen invertir en Cuba tienen que pasar a través de la Cámara de Crédito y Comercio de la República para poder tener una ficha comercial y sobre la base de esta ficha comercial establecer un negocio de mediana, pequeña o gran escala en el país. Esto lo sabemos. Además, es importante reconocer que las oficinas que se ocupan de las regulaciones para la inversión en Cuba son oficinas que tienen 1001 disposiciones y 1001 trabas de carácter jurídico o de carácter propiamente hablando sistémico. Responden a un orden preestablecido. Lo sabemos porque además hemos estudiado, además el instituto que tengo el honor de presidir ha estudiado las causas y funcionalidad de estas oficinas y hemos determinado una serie de aspectos que posteriormente en otra conversatorio, en otra rueda de prensa o en otra oportunidad podremos darle con lujo de detalles, inclusive podríamos mostrar los documentos que avalan estas afirmaciones. Pero lo que sí queremos dejar claro es lo siguiente, que el CAT no va a dar motivo alguno para que el Estado pueda tacharnos de personas incumplidoras de las leyes establecidas en la República de Cuba actual. Sí exigimos sobre la base de lo que está establecido tanto en la Constitución como en el Código Penal vigente, así como en las leyes de trabajo y seguridad social, que también abundaremos y conversaremos después en otros momentos cuando vayan surgiendo las necesidades que el CAT tenga que ir paliando o tenga que ir ayudando a la entera sociedad cívico-política cubana a entender. No sé si la pregunta... Hay un punto de lo que tú tocaste, hay una contravenida en esto, ¿no? Un elemento que queda solo. El Estado cubano ha declarado en varias ocasiones que a ellos no les interesan las inversiones o participar ellos en inversiones con extranjeros o cubanoamericanos que sean quijeras de poca monta. Y ese es el espacio que estamos explotando, como le decíamos al principio, para evitar la interferencia. Si fuesen grandes capitales, ya ellos se van a meter.
y no van a permitir que otras personas, otras organizaciones paralelas económicas interfieran porque les roba el negocio. Pero ellos no ven negocio en pequeños, digamos, en capitales de 5 o 10 mil casas. Públicamente lo hicieron hace poco. Sí, hicieron la declaración, que no les interesa eso. Bueno, pues ahí es donde estamos explotando nosotros. A ver, ¿cómo? Esa fisura es la El ministro de Relaciones Exteriores hizo unos comentarios públicos en Estados Unidos donde dijo que si no era más de 10 millones de interesa una cifra X, sí, y salió públicamente, no les interesa la él lo dijo y además se refirió por otros más. Claro. Eso lo estamos explotando. Y de ahí que estamos tratando de evitar fricciones con ellos. Por eso también es el lenguaje que utilizamos acá y lo que él decía, que no existe ningún tipo de contradicción o punto por donde nos puedan atacar. Primero lo legal y después lo comercial. Eso estamos tratando por todos los medios. Claro, ellos pueden inventar cualquier cosa. No han inventado en 13 años elevar 12 veces los impuestos para estrangular a los microempresarios cubanos particulares. Pueden hacer, pero no es lógico porque no les interesa. En este documento, ahí tienes, te puedo llevar una copia de él, ya está entregado, como decía Maceda, se le exige que se abran cuantos mercados mayoristas sean necesarios en el país y en cada una de sus provincias. Ese es el planteamiento que se saca. Pero sin embargo, ellos sí han abierto 4 o 5 en todo el país. Eso es simbólico. Porque esos 4 o 5 no resuelven los problemas de todos los catastrofistas, que son 400 y tantos mil, en las diferentes disciplinas que ellos abrieron como posibilidad de incursionar en el mundo comercial interno del país. Pero sin embargo, efectivamente no le están dando espacio a nadie y tienen que hacer lo que estábamos diciendo y eso conlleva o bien a que tú robes, tú como microempresario robes, o que le compres robo a alguien que lo hace, que trabaja en los almacenes estatales, y por lo tanto es peligrosísimo para cualquiera. Y esa es una traba muy seria que se está creando. Por lo tanto es una formalidad lo que hicieron cuando se comprometieron dentro de un lineamiento a cumplir esta necesidad que tienen los microempresarios porque no tienen de dónde obtener el producto que ellos van a elaborar para después poderlo vender y que constituya su modo de vida honesto. Simplemente no existe, no se preocupan por ello. Nosotros estamos, eso es lo que dice este documento, uno de los 2 documentos, justamente estamos exigiendo eso que usted plantea. Eso es lo que estamos exigiendo para evitar todas estas cosas. Ellos no midieron el nivel de riesgo del incumplimiento de estos acuerdos que pueda traer consigo para ellos. Ellos se acaban de poner la soga al fuego y sencillamente lo que será apretar un poquito más. Hay una cosa que es clara, ¿no? Hay una cosa que es clara. Cuba no tiene una capacidad importadora como para poder saturar el mercado que necesite el cuenta propia. No la tiene. Cuba no tiene una capacidad importadora porque Cuba no tiene una divisa fuerte que pueda compensar estas compras en el extranjero. Sabemos sobre qué base se está sosteniendo la economía crediticia y sobre qué base se está sosteniendo la economía monetaria de este país. Se está sosteniendo no sobre la base de los ingresos que genera el turismo o las empresas del níquel, que eran las dos más grandes que tenían, sino se está sosteniendo por las remesas familiares, se está sosteniendo por las entradas al país de moneda fuerte, llámese dólar estadounidense, llámese euro, llámese yen japonés o llámese libra esterlina, y esta moneda está siendo revertida hacia los mercados internacionales para la compra de lo más necesario o de lo más acuciante en la economía nacional. Hay una cosa, se abrieron 3 empresas mayoristas, yo te voy a dar los detalles. Se abrió Diver para equipos de ferretería y equipos ferrosos. Se abrió Escambray para equipos de materiales de la construcción y materiales que venían generando algún tipo de problema en las construcciones, como eran las cabillas, como eran los aceros, como eran los aluminios, que se destinaban a este tipo de inversiones. Y se abrió una tercera, que es una entidad importadora de materiales de la construcción. Esto no satisface las necesidades, porque bien sabemos que Diver comercializa moneda libremente convertible en CUC y los productores y los microempresarios cubanos actuales no comercializan sus productos, salvo un 23% en divisas libremente convertibles. El 23% del microempresariado cubano comercializa en CUC, el otro 70 y tantos % comercializa en moneda CUP, que es un error llamarle al CUC moneda libremente convertible y al CUP moneda nacional. Eso es una de las patrañas y de los engaños y de las sinuosidades de la terminología bancaria aplicada en Cuba, porque las dos monedas son de libre curso en el país
para las responsabilidades contraídas en el país, pero no tienen ni libre recurso legal ni fuerza liberatoria fuera del territorio nacional cubano. Entonces hay una cosa que está clara en todo esto que estamos hablando, y es que el Estado cubano suscribió una serie de acuerdos en carácter legalista en un papel, pero es incapaz en la practicidad de los hechos de llevarlo a término. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura de carácter económico comercial que sustente sus afirmaciones de carácter político. Es sencillamente lo que está pasando. El CAT surgió precisamente por esta necesidad. Por la necesidad de responder, por la necesidad de responder ante las múltiples interrogantes que están surgiendo debido a los cambios, vamos a llamarle desestratificantes, vamos a llamarle descentralizantes, de los poderes económicos y políticos aparentes. Y vamos a dejar bien claro esto: el CAT considera que es solo un cambio de vestimenta, no es nada más que eso. Sigue siendo el mismo sentido del hacer y no la misma metodología del hacer, pero sigue el mismo sentido, van en la misma dirección. Ahora supuestamente ahora si el gobierno cubano ya cierra concretamente, porque yo he tenido algunas conversaciones con estas empresas industria de calzado y vestuario, que aproximadamente se van a quedar sin empleo, aproximadamente 14.000 personas. 14.000 personas. Ya. ¿Qué papel o qué función en prontitud? Porque esto es una cosa que va a acelerar, que es una cosa que hay que ya lograr taparlo rápido. El CAT va a hacer ahora. Bueno, vamos a esperar que suceda. No, el CAT no va a trabajar sobre la base de especulación, ni de carácter mediático ni de carácter político. pero están ya ahí. Bien. En la base de salió por el noticiero, salió por la Gaceta Oficial. Mira, hay una cosa que es real, Le vamos a entregar a tu agencia de prensa, en tu caso a tu persona, de tu agencia de prensa, en tu caso a tu persona, como se lo entregamos ya a la agencia internacional aquí presente, sí, la documentación que tenemos en torno a lo que hemos hecho. Acuérdate de una cosa que es evidente, hablando políticamente, tú no puedes establecer ninguna especie de estado comparativo antes de que sucedan las realidades o antes de que sucedan las cuestiones que se están dilucidando. Pero tienen preparativos ustedes para... Sí, cómo no, sí. Mira, el CAP surge como una necesidad, y toda necesidad de no ser satisfecha está por solucionarse o está por completarse. Nosotros tenemos todas las necesidades cubiertas. De lo que sí te puedo asegurar es que de esas personas se pueden quedar sin empleo, pero no se van a quedar sin defensa de sus derechos. En el caso propiamente hablando de estas empresas que tú me estás señalando, ¿verdad? Supongo que te estás refiriendo a las empresas que operan en la provincia de Santa Clara, las villas, que son las que mayormente se ocupan del calzado en el país, o de las tenerías, porque hay que recordar que en Cuba existían dos grandes tenerías, por lo que es igual a procesamiento de cuero vacuno, que una de las leyes, y por eso voy a hacer la salvedad aquí contigo, ya que mencionaste eso, una de las leyes que rigen el trabajo por cuenta propia en el caso de las personas que trabajan cueros es que no trabajen cueros o no trabajen pieles de animales vacunos. Esa es una. No pueden trabajar pieles de animales vacunos, está claro el concepto. Entonces, si tú trabajas cuero de animal vacuno o piel de animal vacuno, te arriesgas a que el Estado cubano, con todo el derecho que le asiste por ser el poder dominante y además quien dicta las leyes, intervenga tu negocio. Hay que tener claro eso. Eso sucede en Cuba y sucede en Miami y sucede en Burundi. Sucede igual en cualquier parte del mundo. Porque el Estado, que es quien dicta las leyes, se derogó el derecho de hacerlas cumplir. Entonces hay que tener claro eso. El CAP va a defender el derecho del trabajador, pero no la posibilidad de que siga trabajando sobre la base de algo que no está permitido para hacer. Hay que tener claro eso. Porque hay una cosa, yo quería saber si el CAT podría ayudar en Ya te digo que el asesoramiento legal está ahí. La realidad en cualquier país del mundo, 14.000 desempleados de golpe y porrazo es un problema. Vamos a partir de esa base. Y eso es para un Estado que esté dispuesto a representar los intereses de su pueblo, que no es el caso mío. Es decir, que a ellos no les preocupa eso. Pero no obstante, hasta ahora, todas es decir, los desempleados, las personas que quedan en un momento dado sin ningún tipo de apoyo económico, el Estado de alguna manera ha ido resolviendo eso porque sabe que es un caos. Los bancos cubanos responden a los órdenes estaduales de poder. ¿Verdad? En Cuba no hay bancos privados, en Cuba no operan bancos privados, eso no existe en este país. Entonces, por tanto y por cuanto el CAT no puede suscribir
un tipo de acuerdo comercial para sufragar ningún tipo de necesidad económica con nadie, porque no tiene de dónde extraer el capital de manera legal. Porque bien sabemos que puede existir un alma caritativa en cualquier parte del mundo que diga: yo le voy a dar $10 millones al CAT para que el CAT haga esto. Automáticamente todos los miembros que estamos en el CAT estamos presos. Por una sencilla razón, porque el CAT no tiene fuerza legal como institución ante el organismo competente del Estado cubano y no nos inscriben en el registro de asociaciones, por la sencilla razón de que no respondemos a los efectos legales que ellos estipulan. Claro, eso no quiere decir que no tengamos fuerza social y política para exponer un concepto y que este concepto se lleve a vías de hecho. Las cosas que podemos hacer, y te voy a hablar ahora en lenguaje periodístico, las cosas que podemos hacer en este momento, no vamos a comentarlas específicamente hablando porque no las tenemos todas dilucidadas. Cuando las tengamos, vamos a dar una nota de prensa donde expongamos con claridad qué podemos hacer y de qué manera en relación a las personas que queden desempleadas por las políticas gubernamentales a empleo. Ese es el pronunciamiento. Pero siempre ellos han aplicado sus variantes. David, tu pregunta también viene por el problema de los cuentapropistas que venden ropa en estos momentos. Mira, precisamente hay una reunión mañana que van a hacer los cuentapropistas, porque estas personas que venden el eslabón, el nombre de la licencia no es lo que se está llevando a cabo, es costurera o elaborador de la ropa, no sé, modista, lleva ese nombre. Eso significa que tienes que elaborar tu ropa para poderla vender. Y volvemos a caer en lo mismo, no está el mercado habilitado para que estas personas puedan comprar el botón, la tela, el hilo para poderla llevar. Y esto se diluyó a tal punto que ya lo que se hace es vender estas modistas con una licencia que están pagando madres, con todo el producto que puedan adquirir, que traigan las mulas o que traiga esto. ¿Qué es lo que es preocupante? Que el gobierno permitió desde un principio que esto funcionara. Y hay miles de personas, tanto hombres como mujeres, en la venta de ropa, que es lo factible porque se la compran a alguien que trae, la vende, le hace competencia al Estado, porque realmente le está haciendo competencia al Estado, y es uno de nuestros trabajos restarle al gobierno en su momento, la asistencia, que el gobierno vaya perdiendo. Ahora, lo que pueda pasar con estos cuentapropistas está por ver, porque son miles los que se quedarían sin empleo. Están agrupadas, existen organizaciones sindicales independientes en las que están agrupados, en las que están orientados, en las que están capacitados, en las que se les está diciendo cómo poder reclamar sus derechos. Nosotros no tenemos el poder en la mano legal, tenemos el poder de explicarle a ellos y encaminarlos a donde tienen que ir a exigir su derecho. Nosotros, con buenos resultados, ya lo tenemos ya citamos ejemplos, pero el resultado legal final nosotros no podemos tener hasta que esta explosión no pase. A ver cuál es el camino que nos dejan por correr. No, le digo esto porque bueno, ahora hace poco, como dije, estuve aquí por La Habana Vieja, no recuerdo ahora el lugar, y están desinformados. Muchos cuentapropistas están desinformados de muchas cosas. En la vida real andan a lo loco. Si te voy a decir sincero, andan a lo loco, andan desinformados, no saben qué van a hacer. Si acaso uno, Maura, una cuentapropista que habló conmigo y tiene un cierto conocimiento porque ella misma se ha dado tarea a ella misma, introduce de la ley cubana con respecto a las cuentapropistas. Pero la mayoría de todos están desinformados completamente. ¿Qué pueden hacer? Por eso es que estoy preguntando. Eso es una cosa importante. Se pueden dirigir al CAT. ¿Cómo se dirigen al CAT? Se pueden dirigir al CAT en la persona en la persona de aquellos que atienden dentro del CAT en sus funciones cotidianas dentro de sus respectivas organizaciones, como es Marilena Mir Marrero, el sindicalismo independiente, que les pueden orientar desde el punto de vista laboral qué hacer y cómo hacerlo. Marilena Mir Marrero
calle Quinta D, número 47.812, interior alto, entre 478 y 480, Guanabo, municipio de Banadero. Número celular 05275. O se puede dirigir a la sede de aquí del CAC, que es Infanta 1104, primer piso, entre Benjumeda y Santo Tomás, o al teléfono 878-6277. Que se conozca la potencialidad del CAT depende de ustedes. En realidad es la primera presentación pública que hacemos. Por lo tanto, somos neófitos en esta situación. Si esto podría considerarse como la primera actividad pública es la inauguración pública de la primicia. Esta es la primicia pública. La primicia. la actividad fundacional del Exactamente.